Estamos cerrando esta serie, Todos somos llamados a seguir a Jesús. El día de hoy, en esta tarde, estamos terminando entonces esta serie que hemos tenido por las semanas anteriores. Todos somos llamados a seguir a Jesús. Estamos seguros, convencidos, viendo las Escrituras, que Dios mismo nos invita a cada uno de nosotros, a cada ser humano. Todos los que estamos aquí, quienes están allá afuera, a cada ser humano Dios invita a seguirle. Y recalcamos el invita porque no nos obliga a nadie, ¿verdad? Dios no obliga a nadie, sin embargo nos invita en su amor a seguirlo. Todos somos llamados a seguir a Jesús. Esta invitación personal se verifica cuando tú y yo respondemos tomando una decisión concreta, ¿no? Que no se quede esto en lo ambiguo, ¿verdad? En las ideas, sino se tiene que aterrizar a la realidad. El que tú y yo tomemos el momento de tomar una decisión. En este caso, ¿voy a seguir o no voy a seguir a Jesús? Si no lo has hecho hasta el día de hoy, considéralo, y espero que cuando terminemos este tiempo tú puedas asegurarte de que has tomado la decisión correcta de seguir a Cristo. Ahora, trayendo esto a la realidad de nuestra iglesia local, tenemos el programa de discipulado. Entonces, en este programa de discipulado buscamos precisamente exponer a la persona a la palabra de Dios para invitarle a seguir a Jesús y entonces conformarse a la imagen de Cristo para aprender a obedecer a Dios en todo. Nunca se trata de conocimiento, sino de seguir a Jesús y de que Él transforme nuestras vidas. Así que si estás ya en discipulado, esta serie espero que sea de aliento y de reenfoque para ti. Y si no estás todavía en discipulado, bueno, paso 1, tienes que llegar a esta clase de 2 domingos conociendo mi iglesia, que ya mencionaba Omar, el 16, 19 y 26 de julio. Y en segundo lugar, entonces, considera lo que hemos estado tratando en estos domingos, porque todo esto tiene que ver con eso precisamente, con el hecho de seguir a Jesús. Sigo a Jesús en lo individual, siendo parte de una comunidad. Hemos estado averiguando esto. Sigo a Jesús en lo individual, siendo parte de una comunidad. Hemos estudiado un poco de cómo es que un discípulo de Jesús, fíjate, cuando soy seguidor de Jesús, cuando estoy siguiendo a Jesús, 1, me afirmo en la palabra de Dios. 2, vivo en comunión con su iglesia. 3, me establezco en una iglesia local. Hoy vamos a ver un cuarto y último aspecto. Pero de inicio necesitamos tú y yo preguntarnos, ¿soy un discípulo de Jesús? ¿Realmente soy un discípulo de Jesús? Tal vez soy un simpatizante, soy un fan, como en el caso de los deportes, ¿verdad? Soy activista, me gusta este grupo en el sentido de un club social. Debes tú determinar quién es Jesús para ti. La pregunta es, ¿soy un discípulo de Jesús o no? Vayamos a las Escrituras. Vamos a Hebreos capítulo 5, por favor. Y vayamos notando esto para empezar. Un discípulo de Jesús es maduro. Un discípulo de Jesús es maduro. Esto lo podemos ver en Hebreos 5, versículos 11 al 14. Vamos por favor allá. Recuerda que las Escrituras están para nuestra enseñanza, pueden ser contextos determinados que necesitamos ver, pero todo esto está para nuestra enseñanza, así que tómalo para ti. Hebreos 5, versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Empieza ya interesante este versículo, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué será difícil de explicar? Lo dice a continuación, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esto se está hablando a creyentes de origen judío, de hecho, que deberían conocer las Escrituras, el Antiguo Testamento. Pero dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ustedes siguen teniendo esta necesidad porque ustedes decidieron permanecer siendo niños.
son palabras claras y fuertes, ¿sí? Se está hablando esto a creyentes, tal como en nuestro desarrollo humano, del ser humano, ¿verdad? En esta vida que tenemos, tú y yo hemos nacido siendo bebés, ¿cierto? Para el próximo domingo todos debemos postear en Facebook alguna foto vergonzosa cuando bebés, ¿están de acuerdo? Y que recordemos esto, pero tú y yo nacimos siendo bebés, ¿sí? Es lo más natural. Y un bebé entonces requiere leche materna, ¿cierto? Y entonces conforme pasa el tiempo, este bebé va aumentando de peso, de estatura, ¿verdad? Va creciendo y ese bebé pasa a ser un niño y se convierte en un adolescente, un joven, adulto, ¿de acuerdo? Ese es el desarrollo normal en un ser humano. ¿Sabes? Ocurre lo mismo en el aspecto espiritual. El desarrollo normal que Dios tiene para el creyente es que este bebé que recién viene a Cristo se alimente de esa leche, pero que siga madurando y siga creciendo, ¿sí? Y llegue al punto de ser adulto. Ocurre algo, es lo que se nos trata en esta carta a los hebreos y es lo que pasa comúnmente en muchas iglesias. Esta no es la excepción, así ocurre en las iglesias de Cristo a lo largo y ancho del mundo. Tener bebés que deberían ser ya maestros, es lo que estamos leyendo. Tener niños que después de tanto tiempo siguen siendo niños. ¿Estás de acuerdo conmigo en que sería nada natural el tener un bebé y lo volvemos a ver en un año y resulta que este bebé sigue pesando 3 kilos 500 gramos? ¿Habría algún problema, cierto? De hecho, probablemente ni estaría vivo para ese punto si seguimos viéndolo crecer y sigue con el peso cuando nació. Lo que quiero decir es que hay algo que no estaría bien. Y pasa un año y pasan 5 y sigue siendo este bebé de brazos que sigue requiriendo la leche materna, que sigue requiriendo cuidado de los demás. Hay algo que no está bien. Lo mismo ocurre en lo espiritual. Solo que aquí nos hacemos de la vista gorda. Y entonces no pasa nada. Paso desapercibido. Entre tantos bebés, después de tanto tiempo, ¿qué más da que yo sea uno más? El Señor espera en un punto de nuestras vidas el que seamos maestros, dice. Y no habla de un título o posición, no tiene nada que ver con un título o posición, tiene que ver con una función, con el hecho de tú ser capaz, por el Espíritu Santo por supuesto, de enseñar a otros, de instruir a otros, de guiar a otros. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Esto se está hablando a creyentes en lo general, no está hablando solo a los pastores, a los misioneros. Esto habla a los creyentes, ¿sí? Y les dice entonces, después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestros, siguen teniendo necesidad de los rudimentos de la palabra de Dios. Y podemos efectivamente tener bebés espirituales después de 3, 5, 10, 50 años y siguen siendo bebés. ¿Cómo es un bebé? Un bebé es, y no es que sea malo ser un bebé, eso es lo más natural, pero pongámoslo en estos términos. Un bebé es egoísta, podemos decir, ¿cierto? O sea, todo se trata de mí. Cuídenme, aliméntenme, ¿sí? ¿Qué me pueden dar los demás? ¿Qué puedo obtener de ellos? Así somos todos los seres humanos cuando somos bebés, ¿cierto? Somos niños y esto es mío, ¿no? Dame. Y podemos tener entonces creyentes que después de muchos años, en lugar de ser maestros y ellos enseñar y ellos guiar y ellos instruir a otros, siguen siendo estas personas ensimismadas, egoístas, que solo piensan en lo que otros pueden hacer por ellos, ¿sí? Después de tanto tiempo, se nos dice en Hebreos 5. Y todo aquel, continúa versículo 13, que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Nota que no dice a los que han alcanzado madurez
¿Se les da entonces el alimento sólido? No. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Quiero decir esto, piensa otra vez en un bebé. Pensemos otra vez en un bebé, tal cual. Imagínate que yo tengo un bebé, tengo mi hijo, ¿verdad? Nace mi hijo, tiene un mes de nacido, y yo digo, bueno, yo quiero que mi hijo madure. Híjole, qué difícil tener un bebé por meses y años, ser tan dependiente. Yo quiero que madure, así que cumpliendo un mes mi hijo, un mes de nacido, voy a darle una milanesa con unas papitas y yo creo que trayéndole alimento sólido mi bebé va a madurar. Obviamente está incorrecto, ¿verdad? Y sobre todo las mamás saben que esto sería totalmente incorrecto. ¿Qué es lo que necesita este bebé para ir madurando y estar listo para alimento sólido? Esa leche materna, irla asimilando, ir tomando los nutrientes, ¿verdad? Y con el paso del tiempo, mientras este bebé está tomando lo que le corresponde, tomándolo para nutrirse él mismo, entonces llegará el punto donde estará listo para el alimento sólido, ¿sí? Entonces estará listo para el alimento sólido. El que yo traiga el alimento sólido antes de tiempo no hace ninguna diferencia, más problemas puede causar. Traspasado esto a nosotros, necesitas tú y yo ubicarnos donde estamos en la fe. Cuando tú y yo venimos a Cristo y reconocer, ok, tengo poco tiempo de conocer del Evangelio, está bien, necesito estos rudimentos, es natural, necesito esta leche. Pero si reconoces que ya pasó un año después de que entregaste tu vida a Cristo, si reconoces que pasaron 5, 10, 40, 60 años y sigues en la misma condición que cuando llegaste a Cristo, hay un problema serio, ¿sí? Sigues estando no listo para el alimento sólido en lo espiritual porque ni siquiera la leche has aprovechado. Un cristiano maduro nunca es el que sabe mucho, es el que sabe algo, lo obedece y lo transmite. Un cristiano maduro nunca es el que sabe mucho. No se trata de saber mucho. Un cristiano maduro es el que sabe algo, lo obedece y lo transmite. Porque ¿quién de nosotros podemos decir, sí, yo sé mucho, conozco profundamente al Señor? Digo, podemos hacerlo, pero mostraría solo nuestra soberbia, ¿sí? El punto es esto que yo sé, lo obedezco y lo transmito. Eso es un cristiano maduro, no el que sabe y solo tiene conocimiento. El Señor nos insta a ser estos cristianos. El niño depende de otros. El maestro, en el caso del maestro, otros dependen de él. ¿Sí te das cuenta de la diferencia de lo que se nos plantea en Hebreos? El niño depende de otros. En el caso del maestro, otros dependen de él. Y repito, el énfasis no está en el título, en una posición, no se trata de eso en absoluto, sino de cumplir esa función de tú enseñar a otros, tú instruir a otros, tú guiar a otros. ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? ¿Hace qué tiempo le entregaste tu vida a Cristo? Piénsalo, respóndelo para ti. Si has puesto tu fe en Jesús, ¿hace qué tiempo lo hiciste? ¿Meses atrás? Ok, es natural que seas un bebé. ¿Tienes un año? Bueno, ya deberías estar avanzando. ¿Llevas 5 años? ¿10? ¿Y sigues sin haber leído la Biblia una sola vez? ¿Y sigues sin encontrar de qué manera Dios quiere usar tu vida en su reino, en el mundo, en esta iglesia? ¿Te sigues dejando engañar por cualquier cosa que escuchas? Hay un problema. Y Dios no es el culpable, tú y yo lo somos. Tú y yo hemos decidido permanecer en cuerpos de adultos siendo niños por dentro. Un discípulo de Jesús no es el que sabe mucho, es el que sabe algo, lo obedece y lo transmite. No se trata de posición ni títulos, sino de función en santidad. Dios usa diferentes adjetivos para hablar acerca de la iglesia, ¿sí? De cómo Él
ve a la iglesia y a los creyentes. Usa diferentes adjetivos, en algunos casos haciendo énfasis en una cualidad, en otros enfocando a lo porvenir, el que vamos a estar con Él en el cielo, pero en otros casos hace cierto énfasis muy claro en la función que espera del creyente y de la iglesia. Vamos a ver algunos ejemplos, se los quiero mencionar. Por ejemplo, en 2 Corintios 5:20 se nos dice que somos embajadores de Cristo. Embajadores de Cristo. En 1 Pedro 2:5 dice que somos sacerdotes santos. En 2 Corintios 5:18 somos ministros de la reconciliación. Romanos 1:1 dice que somos siervos de Jesucristo. 1 Corintios 4:1 somos administradores de los misterios de Dios. 1 Corintios 3:9 colaboradores de Dios. 2 Timoteo 2:3 soldados de Jesucristo. Ahora leemos esto y dado que tú y yo somos humanos y nos gusta lo cómodo, nos gusta lo bonito, ¿verdad? Vemos estos adjetivos y nos vamos con la idea de los títulos. Soy embajador de Cristo. Soy ministro de los misterios de Dios. Y es lo más cómodo, ¿sí? Y nos podemos imaginar Dios acerca de esto viéndonos y wow, miran lo que te convertiste, ¿eh? No funciona así. El énfasis no está en los títulos de ninguna manera. No está en algún privilegio por tener un título de este tipo. El énfasis está en la función que Dios espera que tú y yo cumplamos. Y estas funciones son para todo seguidor de Jesús. Esto no tiene nada que ver con los llamados, que sería otra cosa, ¿verdad? Y hablamos de un llamado para ser pastor y maestro, y en otro caso para enseñar en sí la palabra de Dios y para ser misionero, en fin. Ese es otro asunto, los llamados. Aquí hablamos de todo creyente, todo discípulo de Jesús tiene estas funciones. Ahora, nota una cosa, es que no se enfatiza la posición o el título, de ninguna manera. Tiene que ver con la función. Por otro lado, notamos que ninguno de esos adjetivos tienen que ver contigo mismo, tiene que ver con algo más. Por ejemplo, embajadores de Cristo, embajadores. ¿Qué es lo que hace un embajador? Un buen embajador está representando dignamente su país en otro país, ¿verdad? ¿Cierto? Eso es lo que hace un embajador, es algo muy obvio, ¿cierto? El embajador no está hablando a su propio nombre, no está buscando su gloria personal, está buscando hacerlo mejor para representar dignamente a su país en este otro país. Tú y yo fungimos de esa manera. Estamos ejerciendo esta función de representar dignamente a Cristo en ese trabajo en donde te encuentras, en la familia en que Dios te puso, en ese vecindario, en la escuela, en esta iglesia. No se trata del embajador, se trata de a quién representa. Dice que somos sacerdotes santos. ¿Qué es un sacerdote? Es básicamente, era el intermediario entre Dios y el pueblo, ¿cierto? El sacerdote en sí no tenía poder alguno, el sacerdote no era importante en sí, era intermediario entre Dios y el hombre y el pueblo. ¿Tú y yo estamos fungiendo de esa manera? Ministros de la reconciliación, esa reconciliación que tú experimentaste, que te salvó a través de la obra de Cristo en la cruz, ahora tú eres ministro de esa reconciliación, tú llevando esa reconciliación a las personas que aún no lo experimentan, allá afuera, aquí. Siervos de Jesucristo, esclavos de Jesús. La importancia no está en el esclavo, está en el amo, y es Jesús. Siervos de Jesucristo, administradores de los misterios de Dios. ¿Eres un buen administrador o eres un mal administrador? Es sencillo. ¿Eres buen administrador de lo que Dios te ha revelado en su palabra y lo estás administrando, llevando para que produzca más fruto? ¿O eres un mal administrador y ni siquiera te interesa la revelación que Dios te haga en su palabra? Sigues después de años sin leer las escrituras, mucho menos lo atesoras, mucho menos lo vas a compartir. Colaboradores de Dios, colaboradores. No dice que somos los gerentes
¿verdad? Los jefes, los dueños de algo, no. Pero se nos dice que somos colaboradores. ¿Te imaginas qué bendición, qué privilegio? Pensar en que estás hombro con hombro colaborando con Jesús en su obra, en su plan en este mundo. Colaboradores de Dios, soldados de Jesucristo. Ningún soldado va representándose a sí mismo. Si va representándose a sí mismo, solo es un mercenario, ¿cierto? Un soldado, un buen soldado va representando a su país y está dispuesto a pasar dificultades, incomodidades, está dispuesto a dar su propia vida, está dispuesto a enfrentar sus propios miedos por entrar en combate y cumplir con su deber, morir por el país a que juró lealtad. Somos soldados de Jesucristo. No se trata de posición ni de títulos. No es colgarnos algo de esto. Es más bien tomar la responsabilidad de que estas son las funciones que Dios espera del discípulo de Jesús. La iglesia tiene una misión. El seguidor de Jesús cumple con una función. Y estas son las funciones que Dios espera que cumplamos. ¿Las estamos cumpliendo? Ahora, entre todas estas funciones, y que nos daría para tantos mensajes, ¿verdad? Queremos enfocarnos en una de ellas. Una función de esto que acabamos de leer, el ser sacerdotes. Entre todas esas funciones tenemos la de ser sacerdotes. Vayamos a 1 de Pedro capítulo 2, por favor. 1 de Pedro 2, versículos 9 y 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, dice Pedro a la iglesia, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con una función, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y de nuevo notamos eso, el énfasis no está en un título o posición de ninguna manera, está en la función. Y se nos dice, entre otras cosas, que somos real sacerdocio. Se enfatiza esa función específica, sacerdotes. Tú y yo, como seguidores de Jesús, según el diseño de Dios, somos constituidos sacerdotes. Tú y yo, todos nosotros, todo seguidor de Jesús, sacerdotes. En este mundo en tinieblas, tú y yo somos sacerdotes. Ahora, ¿qué implica el ser sacerdote? Necesitamos ver entonces en el Antiguo Testamento qué es lo que conllevaba ser sacerdote. Así que aquí está otra invitación a que leas la Biblia. ¿Sí? ¿Qué tal si te estoy engañando y te estoy diciendo mentiras? Sí o sí necesitas leer la Biblia y comprobar que en la Biblia está lo que estamos hablando acá, ¿sí? Viendo en el Antiguo Testamento lo que conllevaba ser sacerdote, podemos sacar muchas cosas que nos muestran claramente entonces qué es lo que Dios espera de ti y de mí, no en el Antiguo Testamento, sino el día de hoy como seguidores de Jesús, qué es lo que Dios espera de ti y de mí siendo sacerdotes. Fíjate, en el Antiguo Testamento vemos esto. El sacerdocio era un llamado que conllevaba una función, y esto era un privilegio, conllevaba dignidad. Te he dicho, no tiene nada que ver con título o posición. Esta dignidad no tiene que ver contigo. Este privilegio tiene más bien que ver en que tú seas consciente que ni tú ni yo nos lo merecemos. ¿De qué manera tú y yo nos mereceríamos el que Dios nos vea como sus sacerdotes en este mundo? ¿De verdad crees que nos merecemos eso y que podemos entonces centrarnos en el título, en esa posición? No, de ninguna manera. Es un privilegio. No te lo mereces, yo no me lo merezco. Es un privilegio. Así se vivía el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Era, y para nosotros es un privilegio. El ser sacerdote requería aceptación del llamado, aceptar ese llamado. Por ejemplo, piensa en los hijos de Elí. Los hijos de Elí realmente no aceptaron ese llamado. Buscaron la forma de utilizar ese sacerdocio para lograr sus propósitos, ¿sí? Para aprovecharse de los demás, para hacer lo que les venía en gana. Y lo hicieron. Y se hizo justicia en su caso, lamentablemente para ellos.
Pero ellos no aceptaron ese llamado, ese privilegio, esa dignidad. Se necesita aceptar, es decir, tú necesitas creerlo. Puedes no creerlo y decir, no me interesa, no quiero nada de eso. Está bien, deberías entonces preguntarte, regresar a la pregunta, ¿realmente soy un seguidor de Jesús? Porque a lo mejor no lo eres. Y necesitas ser consciente de tu condición espiritual y entregarle tu vida a Cristo. Pero si has decidido seguir a Jesús, necesitas aceptar el que Dios te ve como sacerdote, como su sacerdote. El ser sacerdote requería decidir no contaminarse y apartarse más bien para Dios. Requería decidir no contaminarse con lo que el mundo le ofreciera. Ser sacerdote, repito, requería decidir no contaminarse con lo que el mundo le ofreciera, sino más bien apartar su vida para el servicio a Dios. Eso mismo espera Dios de ti y de mí. Él dice que somos sus sacerdotes. El sacerdote adoraba a Dios. No solo cumplía funciones frías, realmente adoraba a Dios. El sacerdote era un intermediario entre Dios y el hombre. Tú eres intermediario entre Dios y las personas. ¿Estás viviendo de esa manera? Te lo preguntaría. En el trabajo donde estás, en la escuela en que estudias, ¿vives de esta manera, siendo intermediario entre Dios y las personas que no lo conocen? ¿Estás siendo el canal por el cual ellos puedan acercarse a Jesús? En la iglesia, sin importar de qué manera participemos, ¿estás fungiendo de esa manera? ¿Eres el intermediario entre Dios y la persona, para que esa persona pueda conocer algún otro aspecto de Dios, para que esa persona pueda conocer el amor de Dios a través de ti? El sacerdote pedía perdón por los pecados propios y por los del pueblo. ¿Qué tanto eres responsable, tomas responsabilidad de los pecados de nuestra nación, de nuestra iglesia? ¿Tomas responsabilidad y le pides perdón a Dios por cómo le hemos ofendido como país? ¿O más bien piensas, mientras yo esté bien, si el mundo se va al infierno, no tengo problemas? ¿Cuál es tu sentir? El sacerdote pedía perdón por los pecados propios y por los del pueblo. El sacerdote representaba a Dios ante las autoridades, es decir, era una voz de parte de Dios en decir, esto está mal, esto es pecado, esto le agrada a Dios. Y era una voz que debía ser escuchada en el pueblo. Tú y yo ¿actuamos de esa forma o preferimos callarnos y no meternos en problemas? El sacerdote buscaba que la gente conociera y se acercara a Dios. ¿Cómo? Para ello necesitaba conocer la palabra de Dios. El sacerdote debía conocer las Escrituras. En el Antiguo Testamento estaba más sencillo en alguna manera, no era sencillo, pero era hacer referencia a los primeros 5 libros, ¿verdad? A la ley. Tú y yo tenemos la revelación completa de las Escrituras. Y tú y yo muchas veces, a pesar de tener la Biblia en nuestro idioma, sabiendo que es la palabra de Dios, no nos importa en lo mínimo. Y más bien lo guardamos porque es la Biblia que me dio mi abuelita cuando aquella vez, y la tenemos ahí. Y no la abrimos. El sacerdote debía conocer la palabra de Dios para buscar que las personas se acercaran a Dios. El sacerdote, de hecho, facilitaba las Escrituras al pueblo, es decir, le daba sentido, explicaba las Escrituras a las personas. Eso es lo que hacía el sacerdote. ¿Tú lo haces? Estamos hablando de los creyentes en lo general. No estamos hablando de misioneros, pastores, servidores. Estamos hablando de un discípulo de Jesús en general. ¿Conoces las Escrituras? ¿Las usas para explicarlas y que otras personas se puedan acercar a Dios? Nos pasa esto, iglesia, y necesitamos ser conscientes de esto. Viendo la Biblia, leyendo la Biblia, y si no me crees, te reto a que leas la Biblia. Y vas a encontrar que con el sacrificio de Jesús, con lo que Jesús hizo, se eliminó la figura del sacerdote. En el sentido de una persona especial
que es el único intermediario entre Dios y los hombres, es el único que tiene acceso a la revelación de Dios, es el único que puede explicar la palabra de Dios. Eso se eliminó con lo que Jesús hizo y con la instauración de la iglesia, ¿sí? Lee la Biblia y date cuenta de ello. Eso se eliminó. Pero ¿sabes qué pasa? Todavía en la actualidad muchas iglesias de diferentes denominaciones y religiones, de una u otra manera se sigue alimentando la idea y la imagen del sacerdote. ¿En qué sentido? Trayéndolo a nuestra realidad. No le voy a pedir a mi hermano tal que ore por mí, le voy a pedir al pastor. Seguramente sus oraciones tienen más peso que las del hermano tal. Tengo esta situación, no voy a pedir ayuda a cualquier hermano, no, tengo que ir con el pastor. Y no estoy diciendo que no vengas, estoy para servirte y para traerte las escrituras, pero espero explicarme en lo que quiero decir, ¿sí? Y seguimos alimentando esta idea de la imagen sacerdotal de una persona que es la única que tiene esta revelación de Dios, es la única que puede explicar las escrituras. No es así. Más bien Dios nos dice que tú y yo, si somos discípulos de Jesús, tú y yo somos sacerdotes en este mundo. Cada discípulo de Jesús es un sacerdote en este mundo, siendo Jesús el sumo sacerdote. Él es el jefe, Él es la autoridad. Él es el sumo sacerdote. ¿Eres un discípulo de Jesús o quieres ser un discípulo de Jesús? Bueno, recuerda entonces que Dios dice que eres embajador de Cristo, que eres ministro de la reconciliación, siervo de Jesucristo, que eres administrador de los misterios de Dios, eres colaborador de Dios, soldado de Jesucristo y sacerdote santo. De ti depende si lo crees o no lo crees, lo aceptas o rehuyes a esa responsabilidad, pero esta es la realidad. Si tú has decidido seguir a Jesús, Dios te ve de esta manera. Todos tenemos estas funciones a nivel individual, todos, tú y yo. Cada uno con diferentes llamados en particular. Unos a servir de una manera, otros de otra, y eso sería un asunto aparte. Pero todos tenemos estas funciones a nivel individual. Los llamados varían entonces, pero las funciones y la santidad se espera de todo discípulo de Jesús. Vayamos a ver otro pasaje en Primera a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 3. Estamos entendiendo entonces cómo es que todos somos invitados a seguir a Jesús. Y en cuanto tú decides seguir a Jesús, Dios te convierte en todo esto. Te da la capacidad por su Espíritu Santo de estarte alimentando espiritualmente por la palabra de Dios, obedeciéndola, transmitiéndola, y te va encargando más responsabilidades. Y espera que después de un tiempo no sigas siendo un niño, sino que seas un maestro en el sentido de tú enseñar, tú guiar, tú instruir a otros, ¿verdad? Dios espera que cumplamos esta función de ser sacerdotes. Piénsalo, en serio, quédatelo en este momento. ¿Realmente acepto mi llamado, esta función como sacerdote o no? Piénsalo. Y empieza en casa, se ejerce en esta iglesia, en el trabajo en donde estás, en la calle con desconocidos. ¿Estás viviendo como ese sacerdote que Dios espera que vivas? Decíamos, los llamados varían, pero las funciones y la santidad se espera de todo discípulo de Jesús. Veamos el siguiente pasaje en Primera a Timoteo, capítulo 3. Y quiero preguntarles, ¿qué título tiene ahí sus Biblias? Quien tiene Biblia física sobre todo, ¿qué título tiene ahí Primera a Timoteo 3? Requisitos de los obispos. Te quiero decir algo, y no es nada... No es ningún descubrimiento, pero si no lo has pensado te lo quiero mencionar y considéralo. Esos títulos que tiene la Biblia son títulos que alguien más añadió. Eso no es palabra de Dios, esos títulos. No sé si lo sabías o no lo sabías. No es ningún descubrimiento, eso es obvio, lógico, ahí está. Te lo menciono por lo importante que es esto. Te voy a contar algo. En lo personal me costó trabajo entrenar mi mente, pero lo logré después de un tiempo. El que cuando leo la Biblia no leo los títulos, o sea, veo las letras negritas, ya sabes, y las paso de largo, ¿sí? Y esto lo hago porque los títulos
añadidos por alguien más, pueden darme prejuicios, pueden darme un sesgo, pueden enfocarme en cierta cosa y me hacen perderme del cuadro completo, como es el caso a continuación. Requisitos de los obispos, dice el título, ¿cierto? Ustedes me lo dijeron. Entonces, imagínate, yo, Paco, en un escenario donde yo no soy pastor de ninguna iglesia, soy seguidor de Jesús. Entonces yo, Paco, abro la Biblia, ¿no? Y me acerco a 1 Timoteo capítulo 3 y veo requisitos de los obispos. Entonces en mi mente es, ok, voy a leerlo por información, pero no tiene nada que ver conmigo, porque yo no soy obispo, pastor, anciano. ¿Me explico? ¿Me está siguiendo? Entonces veo ese título, no tiene nada que ver conmigo, voy a leerlo para no saltarme nada, lo leo de corrido, ya está. Yo no soy obispo, no soy pastor. Eso es lo que significa obispo. Sería para nosotros obispo, pastor, anciano. Es el título de alguien en esta posición, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Entonces me voy de largo. Sin embargo, pongamos atención y vamos a ver que esto no son requisitos de los obispos. No son requisitos que solo aplican para el que es obispo, pastor o anciano de una iglesia. De ninguna manera. Vayamos a ello. Vamos al versículo 2, por favor. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Es necesario. Para empezar, no dice en ningún lugar, pero estos son los requisitos. No. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Vayamos entendiendo algunas cosas. A ver, que el obispo sea irreprensible. Entonces, supongamos en mi caso, ¿verdad? Yo te pregunto esto. Entonces, leyendo esto y entendiendo que son requisitos de los obispos, yo te preguntaría, esto de ser irreprensible entonces solo aplica a mí, pero tú no tienes ningún problema si tú no eres pastor, tú no tienes ningún problema, tú no tienes por qué ser irreprensible, así que no te preocupes. Vive de forma que se necesite que te reprendan, pero no te preocupes porque no eres pastor. ¿Así funciona? No, ¿verdad? Claro que no. Sigamos. Marido de una sola mujer. Híjole, pues sí, pues solo el pastor, ¿no? Pero nosotros que no somos pastores, no pasa nada. ¿Así funciona? No. O sea, quiero que notes esto. No son requisitos exclusivamente de los obispos. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Pues eso solo el pastor, pero el resto de la iglesia, nosotros, ¿qué nos vamos a preocupar por eso? No pasa nada. ¿Esto es lo que quiere decir Dios en esta porción? Sabemos que no, ¿cierto? Y así con cada aspecto de esto: hospedador, apto para enseñar incluso, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, alguien nuevo en la fe, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y a continuación sigue los requisitos de los diáconos, ¿no? Diácono es un término, no está tan definido cuál sería, qué es lo que exactamente hacía un diácono, pero implicaba a alguien que servía en la iglesia, ¿sí? Servían en la iglesia. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Es muy similar a la lista anterior, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Una lista similar se encuentra en Tito capítulo 1. Esto, iglesia, no es entonces una lista de requisitos para los obispos y diáconos. En realidad, no es una lista de requisitos especiales y exclusivos para los que pretendan ser obispos o diáconos, sino que hace ver que los obispos y diáconos primero deben ser cristianos maduros. Estas listas no son requisitos.
esta lista es Pablo diciendo, a ver, el que va a servir como diácono, el que va a servir como pastor, obispo, debe ser un cristiano maduro. Y si se te olvida, pues mira, se necesita esto y esto y esto y esto. Y no es que sea una lista total. El asunto no es cumplir solamente con cada una de estas cosas. El asunto es que se nos muestra esta lista como las características de un cristiano maduro. ¿Sí me estoy explicando? Esto es un cristiano maduro. Y entonces, ¿qué importa si tú y yo somos o no somos diáconos o obispos? Necesitamos ver esta lista y entender que Dios espera que llevemos un estilo de vida similar por ser cristianos maduros, por ya no ser niños después de 2, 5, 40 años, sino que tiene que llegar a un punto naturalmente por la obra de Dios donde yo ya no puedo estar pidiendo leche, yo no puedo estar pensando en mi comodidad, en qué me dan, qué me reconocen. Esto es mío, estos son mis derechos, sino que tengo que llegar al punto de ahora yo poder dar. Yo ser ese maestro, otra vez, no en título ni posición, sino ser esa persona que está enseñando a otros, que está guiando a otros, que está instruyendo a otros, que está aconsejando a otros. Todos debemos buscar madurez, iglesia. Y saber que Dios nos encargará más responsabilidad conforme seamos fieles en eso poco. Y nos encargará más responsabilidad conforme seamos obedientes. Nos encargará más responsabilidad conforme sigamos avanzando en madurez. O podemos no preocuparnos por madurar y decir, quiero seguir siendo niño. Lo vemos en este mundo, hablando más allá de la iglesia. Este mundo, nuestra sociedad, el momento que vive nuestro país, se enfoca mucho, se promueve mucho el que tú y yo nos victimicemos, culpemos a otros, culpemos el pasado, culpemos siglos atrás a los culpables de mi desgracia, pedimos que nos den, ponemos la mano para que nos den, y entonces somos adultos en cuerpo, con una mente y un corazón de niño, y se escucha bonito, pero no lo es de ninguna manera. Lo mismo ocurre en lo espiritual. Podemos pasar tiempo y que, como en el caso de la carta a los Hebreos, se nos diga, después de tanto tiempo, deberías ser maestro y solo eres un niño. Son palabras fuertes. El Señor no espera que nos quedemos siendo niños, sino que maduremos, sigamos madurando, para que Él nos encargue más responsabilidad, porque nada se trata de nosotros, sino de su reino. Aquí estamos puros adultos. Te pregunto algo, ¿te gusta que te traten como niño? Si todo está bien en ti y en mí, no nos gusta que nos traten como niños, ¿cierto? Somos adultos. Bueno, pareciera que sí nos gusta en lo espiritual, y que ahí sí nos gusta que Dios nos siga tratando como niños. Y entonces, en lugar de ser maestros, que Dios se acerque a nosotros y nos diga, bueno, contigo, mira, pues ya me conformo con que no hables malas palabras, ya con eso. Porque somos niños, porque decidimos permanecer siendo niños. Un término que resalta en estas listas es ser irreprensible, ¿recuerdas? En las 3 listas, obispos, diáconos, en 1 Timoteo, en la carta a Tito, se habla de ser irreprensible. Y esto tiene que ver con madurez, con santidad, con ser un verdadero seguidor de Jesús. Somos encargados como sacerdotes de ministrar la palabra de Dios a otros, de ser estos cristianos maduros, verdaderos discípulos de Cristo, fungiendo como sacerdotes en este mundo en tinieblas. En el trabajo en donde estás, en la escuela, en la calle, en la iglesia, en las redes sociales. Sería muy bueno que en las redes sociales tú cambiaras tu chip en lo que sea que busques en las redes sociales y más bien ahora tomaras la responsabilidad de ser sacerdote. Y al hablar de que no importa, no es el énfasis, mejor dicho, los títulos y posiciones, entonces obviamente no estamos hablando a la hora de hablar de ser sacerdotes, que
Te sientas que vas a llevar vestiduras sagradas y que la gente te tiene que ver y respetar, ¿verdad? Creo que estamos quedando claros en que no se trata nada de eso. Sí, con el hecho de tomar tu responsabilidad. Yo tengo la bendición de conocer la reconciliación, de conocer la salvación. Yo voy a llevarla a las personas. Voy a mostrarles a través de mi vida y de mis palabras que hay un camino. Al que no le conoce, al que ya le conoce, pero tal vez está pasando un momento difícil. Al que ya le conoce y tal vez está en una etapa de madurez antes que la mía. Y puedo fungir como este sacerdote. A nivel iglesia, se nos pone a prueba antes de tomar mayor responsabilidad. ¿Notaste eso? Fíjate, el versículo 10 dice: y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Esto ocurre tal cual en la iglesia, ¿sí? A nivel iglesia se nos prueba. Fíjate, tenemos este primer nivel de involucramiento, digamos. Tú llegas a la iglesia, ¿sí? Estableces que esta es tu iglesia, tomas conociendo mi iglesia, estableces esta es mi iglesia local en la cual me voy a congregar, voy a crecer, excelente. Un siguiente paso podría ser: me voy a involucrar en algún ministerio. Lo que quieras, ¿verdad? Maná, evangelismo, no sé. Me voy a involucrar en algún ministerio, así que empiezo a llegar. Ayudo, preparo la comida, cargando cosas, llevando, estoy ahí siempre siendo parte del equipo, excelente. Pero sabes, ni Dios ni la iglesia misma se conforman solo con eso. Quieren más de ti, quieren más de mí. Queremos que no solo participes de esa forma, sino que tomes más responsabilidad para enseñar la palabra de Dios. Y que entonces en un momento dado seas tú quien pueda dar una lección a los niños en Maná. Seas tu maestro en Oanza o la Fe Kids. Y si eso es lo que deseas, entonces tienes que saber, necesitas estar sabido que va a haber prueba. Dios te va a probar. Satanás va a estar buscando tentarte y desviarte, pero eso Dios lo va a usar para probarte. Dios te va a probar y va a probar tu carácter. Ok, quieres servir, pero date cuenta, va a haber problemas en el camino. ¿Qué vas a hacer al respecto? Dios va a probar tu carácter. ¿Cómo enfrentas los errores de otros? ¿Cómo enfrentas los pecados de otros? ¿Cómo enfrentas las malas decisiones? ¿Cómo enfrentas los problemas que pasan en la iglesia? Y pasan y los hay. ¿Cómo afrontas tus errores y tus pecados? Dios va a probar tu carácter. Y en esa prueba, pues hay varias opciones en cuanto al resultado. Algunos aprueban la prueba, gracias a Dios. Otros reprueban la prueba. Pero ni siquiera este es el final, porque una vez que repruebas, puedes reprobar, y todos, y yo he pasado por reprobar las pruebas. La cuestión es ahora, ¿qué hago en ese punto? En ese momento, cuando repruebas, bueno, hay algunas opciones. Algunos se quedan estacionados. Dicen, no voy a ir a resolucionar esto de la forma bíblica con alguien más. No voy a estar aceptando ante nadie que me equivoqué y que esto fue un pecado y que yo cometí. No. La culpa fue de otros, y de él y de ella y de él. Y decides entonces quedarte estacionado. Y en este estacionarte puedes pasarte semanas, meses, años, décadas, hasta por el resto de tu vida. Y te quedas ahí estacionado. Esa es una opción para responder en ese momento de prueba. Y como iglesia, conforme lo veamos, no vamos a darte más responsabilidad, obviamente, porque así son las cosas bíblicamente. Otra opción para responder en ese momento de reprobar la prueba es huir. Mejor me voy. No quiero enfrentar esto, salgo huyendo. Es otra forma. Pero algunos también, más bien, tomarán responsabilidad de sus actos. Aceptarán: yo tuve este error, yo cometí este pecado. Aceptarán: voy a ir y voy a solucionar esto de la forma bíblica, correcta.
Algunos se rinden a Dios de esta manera, aprenden, componen lo necesario y aprueban. Y entonces otra vez puedo volver a ese camino en que Dios me encargue más responsabilidad y puedo seguir adelante. Y repito y lo recalco, nunca se trata de títulos ni posiciones. Se trata de cumplir con las funciones que Dios me ha encomendado y de hacerlo de la forma correcta, con el corazón correcto. Sigo a Jesús cuando ministro su palabra a otros, cuando cumplo mi función de ser sacerdote en esta iglesia, en ese trabajo, escuela, en el mundo. Vamos cerrando este tiempo. Hemos visto cómo el desarrollo normal espiritual, tal como en la vida misma, es progresivo y se trata de que lleguemos a la etapa de adultos. Un adulto funcional, un adulto que realmente entiende su rol como adulto, se hace cargo de otros, ¿cierto? Hay madurez en casarte, en tener hijos, en tener un trabajo, comprendes tu responsabilidad, que ahora tú eres responsable de otros. El niño piensa, los demás son responsables de mí, otros tienen que salvarme, otros me tienen que dar, otros tienen que reconocer que yo necesito esto y esto y esto. El desarrollo normal espiritual, tal como en la vida misma, es que lleguemos a la etapa de adultos. Dios nos encarga diversas funciones, entre ellas analizamos un poco la de ser sacerdotes, y es una muy importante. En este mundo, Dios te ve a ti como un sacerdote. Un discípulo de Jesús no es el que sabe mucho, es el que sabe algo, lo obedece y lo transmite. Ese es un discípulo de Jesús, ese es un cristiano maduro. Como seguidor de Jesús, entonces en estas semanas hemos reflexionado sobre 4 cosas. Como seguidor de Jesús, me afirmo en la palabra de Dios, vivo en comunión con su iglesia, me establezco en una iglesia local y ministro su palabra a otros. ¿Estamos viviendo de esta manera, iglesia? Esa es la pregunta. No importa en este momento si acabas de venir a Cristo y eres un bebé. Es lo más normal, todos pasamos por esa etapa en lo espiritual y en lo físico, ya está. La cuestión es si te quieres quedar ahí por siempre o quieres realmente madurar y seguir adelante. A manera de anuncio, pero creo que tiene que ver con esto y quisiera ponerlo entonces para que lo tengas presente. De este martes al siguiente, y te voy a ser franco, fue algo que apenas ayer fue como, ok, vamos a hacer esto, porque no era algo planeado realmente, pero veo esta necesidad y vamos a tener este taller acerca de cómo estudiar la Biblia, ¿sí? Unas 5 semanas aproximadamente. Quiero que tengamos este tiempo los martes a las 6 de la tarde, un taller, cómo estudiar la Biblia. Leer la Biblia es ábrela y léela en orden, ya está, ¿verdad? Pero sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Considerar algunos puntos importantes. Entonces, ahí está para que lo tengan presente. Iglesia, decidamos seguir a Cristo a su manera, como Él espera, cumpliendo las funciones que Él espera en cada uno de nosotros.